Saludos amigas y amigos de las redes sociales, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tips para el alma, para el espíritu y para la mente. Y en esta oportunidad nos vamos a referir al tema de las consecuencias espirituales del aborto. ¿Cómo están las cifras del aborto en la actualidad? Se dice que en el mundo al año se están produciendo aproximadamente 43 millones de abortos provocados. 118.000 abortos diarios, 85 abortos por minuto, 1.4 por segundo. En nuestro país, en Colombia, se producen 412.000 abortos al año. Como podemos ver, es toda una masacre silenciosa hacia unos seres indefensos que se están formando. Pero cada país tiene sus legislaciones en donde el aborto es permitido legalmente. Veamos algunos ejemplos. En algunos países el aborto se puede producir sin restricciones solo por motivos de la edad. En otros se permite solamente para salvar la vida de la madre o para preservar la salud física y mental de ella. En otros solamente es permitido el aborto provocado cuando se perciben anticipadamente severas malformaciones en el feto que hacen inviable su vida. En otros, por violación o por incesto. En otros se permite por razones socioeconómicas y hay otros países en donde el aborto es ilegal en todos los casos. En Colombia, el aborto es legal o permitido según la sentencia C-355 del año 2006, sentencia de la Corte Constitucional, que permite el aborto en los tres siguientes casos. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Tercero, cuando el embarazo sea el resultado de acceso carnal o acto sexual abusivo o sin consentimiento, o en casos de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o en los casos de incesto. Pero la discusión gira en torno a la pregunta de cuándo empieza realmente la vida, cuándo empieza a ser hombre, cuando empieza a ser persona. Algunos dicen que con la implantación del embrión entre los días 7 y 14 en la pared uterina empieza la vida humana. Otros dicen que a las 14 semanas, cuando ya todas las estructuras del futuro ser humano están configuradas en el feto. Para otros, la vida humana empieza con el nacimiento, a partir del nacimiento. Otros consideran que la vida biológica y humana empieza desde la concepción, desde el momento en que se inicia ese fenómeno de la concepción. Para los espiritualistas existe vida espiritual antes del nacimiento y antes de la concepción. Allí estamos basándonos entonces en el tema de la preexistencia del alma. El ser humano, el espíritu, el alma preexisten a la concepción, preexisten a la vida material. Porque las reencarnaciones son planificadas en el mundo espiritual, como vamos a ver más adelante. También está la pregunta, ¿desde cuándo se es persona? Porque de esta respuesta va a depender las distintas planificaciones o legislaciones que hemos visto en los distintos países. Por ejemplo, el Código Civil colombiano en su artículo 90 la define así: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Entonces, esto tiene severas y graves implicaciones para los abortistas, porque consideran que ese ser solamente es persona después que nace y que de allí hacia atrás no es persona. También existe el tema de la protección al que está por nacer.
En el artículo 91 del Código Civil colombiano dice que la ley debe proteger la vida del que está por nacer, lo cual cambia el panorama. ¿Qué hacer cuando corra peligro la vida de la madre? En el caso de que corriese peligro la vida de la madre a consecuencia del nacimiento del niño, ¿qué debemos hacer? ¿Es un crimen sacrificar a este para salvar a aquella? Porque partiendo de la base que el aborto es un crimen y está corriendo peligro severo la vida de la madre, sacrificar al niño que está formado, que se está formando, ya sea en la etapa embrionaria o en la etapa fetal, es esto un crimen. Entonces, en términos generales, hay un consenso que dice que es preferible sacrificar al ser que aún no se ha formado o que no ha nacido, y no a la madre que tiene otros hijos y que los puede tener más adelante. Este sería un caso extremo en donde esto sería permitido. También se da el caso de los abortos espontáneos, porque una cosa son los abortos provocados intencionalmente por las diversas razones que hemos visto, y los abortos espontáneos que aumentan la cifra de los abortos en el mundo, en el año. ¿Qué utilidad pueden tener esas muertes prematuras? Ya sabemos desde el punto de vista espiritual que es una prueba para los padres y un reajuste para el espíritu que está reencarnando por motivos de existencias anteriores, en donde se comprometió con las leyes divinas por su conducta, por su actuación, y viene a pasar esa prueba de un embarazo fallido. Podríamos preguntarnos, ¿acaso sabe el espíritu anticipadamente que no tiene probabilidades de vivir normalmente, que se va a producir una frustración? Y por supuesto que muchas veces se sabe que los espíritus saben de antemano que corren ese peligro o esa probabilidad de que no vaya a ser fructífera o no se vaya a concretar la vida biológica. Y hay casos de espíritus que vienen a pasar pruebas severas y retroceden a último momento, se arrepienten y provocan la ruptura de esos lazos energéticos en el ser que se está formando. El espíritu que ha sufrido aborto espontáneo tendrá otras oportunidades de renacer, porque por supuesto, ya sea el aborto provocado o ya sea un aborto espontáneo, el alma, el espíritu va a volver al mundo espiritual. Allá va a llegar en condiciones de convaleciente, con cierta clase de desequilibrios mentales, emocionales y también desequilibrios energéticos, pero estas enseñanzas indican que va a tener una nueva oportunidad de reprogramar su reencarnación y volver a renacer, generalmente a través de la misma madre o en la misma familia, y si esto no es posible, su guía espiritual, sus mentores, van a hacer, digamos, los trámites para que renazca a través de otra mujer. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sería considerado el aborto un crimen? Pues desde el momento en que asesinamos o matamos intencionalmente, ya sea en la etapa embrionaria o en la etapa fetal, o cuando le quitamos la vida a una persona normalmente, por supuesto que es un crimen y una violación de la ley divina. La madre o cualquier otro que sea, comete siempre un crimen quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas cuyo instrumento habría sido ese cuerpo y esa vida material, social y familiar que iba a desarrollar en la nueva existencia. Existen una serie de consecuencias. Hay consecuencias orgánicas, hay consecuencias fisiológicas, anatómicas, también hay consecuencias psicológicas y, como estamos viendo hoy, las consecuencias espirituales. Una de las consecuencias psicológicas es la siguiente: un sentimiento inmediato de alivio seguido por un periodo de parálisis o adormecimiento en la personalidad de la madre o de la mujer. Después de la primera semana, el 40 al 60% reaccionan negativamente.
ya sea alterando su forma de ser, ya sea negando lo que ha pasado. Después de 8 semanas, el 55% de las mujeres empiezan a desarrollar un sentimiento de culpa. El 44% empieza a tener disturbios nerviosos. El 36% empieza a experimentar disturbios del sueño, pesadillas o insomnios, por ejemplo. El 31% lógicamente siente remordimiento y el 11% procede al uso de medicamentos psicotrópicos. Hay otras consecuencias psicológicas como las siguientes. Las mujeres que abortan en su primer embarazo no deseado, comparadas con las que deciden no abortar, tienen más propensión para el suicidio, el uso de drogas o la depresión. 8 años después del aborto inducido, el 138% más de probabilidad de depresión clínica que las mujeres que llevaron el embarazo no planeado hasta el final. Son las consecuencias psicológicas, son muchas. Estamos relatando algunas. ¿Qué relación tiene el aborto y el suicidio? 1 año después de la práctica del aborto, el índice de suicidio entre las mujeres que lo provocaron es 3 veces superior al índice verificado entre las mujeres que lo llevaron el embarazo indeseado hasta el final. Hay 3 veces más probabilidades de la tendencia al suicidio por el sentimiento de culpa, por la depresión y por las distintas problemáticas que se van presentando. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones espirituales? Que es básicamente el tema de hoy. Hay que recordar que los espíritus presentan diversos niveles evolutivos. Los espíritus son seres humanos que perdieron el cuerpo físico a través de la mal llamada muerte. Mal llamada porque lo que muere es el cuerpo físico, muere o se destruye o se envejece, y el espíritu, que es inmortal, pasa nuevamente a retornar a la dimensión espiritual en un tiempo determinado, durante un tiempo determinado. Entonces, las almas que conforman el mundo espiritual siguen presentando en ese mundo espiritual las mismas características, la misma personalidad, los sentimientos, las ideas, los conocimientos, los gustos, las aversiones, los recuerdos y los afectos que tenían cuando estaban en el mundo material. Son seres humanos que están viviendo en la dimensión espiritual. También hay, por supuesto, espíritus de bajo nivel, de baja evolución, y de acuerdo a eso van a regresar o van a reaccionar de acuerdo a su nivel evolutivo. Digamos, si es un espíritu elevado, un espíritu superior, va a comprender el error, la equivocación, el engaño, la desviación que llevaron a esa madre o a los padres a que propiciaran esa interrupción voluntaria del embarazo. Entonces no se van a llenar de resentimiento, van a comprender y saben que van a tener una nueva oportunidad de reencarnar. Pero los espíritus de bajo nivel evolutivo se pueden llenar de odio y pueden ejercer influencias mentales y energéticas perturbadoras hacia la madre, hacia los padres o a todos aquellos que propiciaron ese aborto. Entonces, como podemos ver, la reacción del espíritu sobre los padres o sobre la madre especialmente va a depender mucho de su nivel espiritualidad y de la intencionalidad que practicaron ese aborto. Entonces las situaciones son absolutamente especiales y diferentes en cada uno de los casos. Hay otra consecuencia del aborto, que son las obsesiones espirituales. Volvemos al tema de los espíritus inferiores, que se van a resentir y a llenar de odio contra la madre, contra el padre y las demás personas que tuvieron responsabilidad. También dentro de las consecuencias de los abortos tenemos los procesos obsesivos, que se gestan no solo sobre la madre, el padre, sino también sobre quienes fueron los autores materiales de los hechos, en cadenas obsesivas que pueden abarcar más de una existencia, porque son seres a los cuales se les frustró
todo un plan reencarnatorio y su odio puede ser muy grande. Pasan entonces a convertirse en espíritus obsesores y perturbadores de las personas que lo provocaron. Entonces podemos ver que las consecuencias inmediatas son la desencarnación, retorna el espíritu al cuerpo, al mundo espiritual, sale de ese cuerpo que estaba en formación en cualquiera de las etapas. El espíritu queda temporalmente en un estado de turbación, de sufrimiento o de odio según sus condiciones. Se le produce un daño espiritual e igualmente hay una afectación del periespíritu, es decir, del cuerpo fluídico, el cuerpo energético que tienen los espíritus. Así como acá en la tierra tenemos un cuerpo orgánico, un cuerpo material, el espíritu conserva en la dimensión espiritual un equivalente al cuerpo físico, pero es de energía, de mayor nivel vibratorio. Entonces, en esa expulsión violenta se produce una ruptura también violenta de los lazos fluídicos, de los lazos energéticos, repercutiendo en su cuerpo espiritual. Por supuesto, como ya dijimos, se va a producir una frustración de su plan de vida, porque en el mundo espiritual se elaboran los proyectos y los planes reencarnatorios con mucho detalle, en líneas generales, en donde el espíritu sabe de antemano dónde va a reencarnar, quiénes van a ser sus padres, en qué país, en qué nación, en qué circunstancias, qué profesión, qué actividad, qué oficio viene a realizar esa persona acá en el mundo material. También, por supuesto, la pareja que va a formar, los hijos que van a venir, que van a reencarnar. Muchos espíritus vienen a saldar deudas de reencarnaciones anteriores, lo que se llama expiación, y a sufrir pruebas que lo van a fortalecer y lo van a preparar para el futuro. También se van a alterar y se van a romper los compromisos, los deberes, las obras y las misiones que ese ser venía a realizar en el mundo material. Entonces podemos ver el grave daño que se le produce a un espíritu, al cual se le frustra su reencarnación. También hay consecuencias en reencarnaciones futuras. Por ejemplo, en las mujeres se va a traducir en embarazos ectópicos en la futura reencarnación, embarazos de placenta de baja implantación, placenta previa hemorragípara, como llaman, deficiencias hormonales en el ovario, endometritis puerperal, cardiopatías, hipogonadismo y muchas otras afectaciones. En las madres que fueron provocadoras del aborto, ¿no? Este es para la madre que propició, que permitió, que buscó, que procuró expulsar una y muchas veces, en algunos casos, al ser que se estaba formando. Entonces se va a hacer acreedor a unas consecuencias de acuerdo a la ley divina y a la ley de causa y efecto, y va a recoger esas consecuencias en la próxima reencarnación. Indudablemente que no es el espíritu que fue expulsado el que se va a ver afectado por estas situaciones, porque él fue una víctima. Él más bien va a ser ayudado a recuperarse y a reprogramar su reencarnación. Y si los provocadores del aborto fueron o fuimos hombres, aparecen casi siempre en la existencia inmediata a la cual se envolvió en ese compromiso. Se va a traducir en obsesiones espirituales también, fragilidad del aparato reproductor, molestias y anomalías testiculares, disturbios hormonales, cáncer de próstata y otras consecuencias. En conclusión, las consecuencias son graves, son severas. Primero, para el espíritu abortado, por el daño que se le hace y la frustración, va a llegar afectado al mundo espiritual. Se pueden producir fenómenos obsesivos sobre los padres y en los propiciadores, así como en las futuras reencarnaciones. Por lo tanto, aunque debemos respetar las legislaciones de cada país, también funciona el libre albedrío, la conciencia, la voluntad, la educación
y todo esto hay que tenerlo en cuenta ante estas eventualidades que se pueden presentar. De esta manera, les agradezco su atención y los espero en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.